Ahora sí, estoy de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Manuel, mis amigos me dicen Manu y tengo este canal donde a veces hablo de libros, aunque llevo como 3 meses que no he hablado de ninguno. Si ya me han visto en otros videos, se darán cuenta que hay algo distinto. Ya no está mi librero donde tenía todos los libros que había leído y acumulado por varios años, y la razón es porque pues me mudé de ciudad y no me los pude traer. Entonces ahorita estoy iniciando nuevamente desde cero a crear mi biblioteca, así que denle suscribir para que me acompañen a verla. Ahora sí, si ya vieron en el título del canal, se darán cuenta que el día de hoy vengo a contarles de unos nuevos libros que leí, los cuales a la autora se le dio el premio Nobel del 2022. Así que empecemos. El otro día que estaba en Gandhi fui a buscar a ver qué me encontraba en novedades y vi que en una mesa habían varios libros de la misma autora y que tenían como el mismo estilo y tenían una nota, que era el premio Nobel del 2022. El premio Nobel son unos premios internacionales que se crearon a base de un señor llamado Alfred Nobel. Cuando él murió, él estipula en su testamento que con su dinero él quiere que se otorguen ciertos premios a personas que hayan hecho cosas muy buenas para la humanidad en 5 áreas distintas: física, química, paz, medicina y literatura. De aquí sale el premio Nobel de literatura que les estoy hablando. Este premio se lo han dado a personas como Octavio Paz, Gabriel García Márquez, José Saramago, etc. Sí, la mayoría han sido hombres. De los 120 años que ya lleva este premio, solo 16 o 17 han sido mujeres escritoras. Sabemos que tiene todo un background histórico la razón, pero bueno, pues ya sabrán qué habrá pasado. En el 2022 se lo dieron a la escritora francesa Annie Ernaux, o Ernaux. Nombre francés, no sé pronunciarlo. Y es así como llegué a estos dos libros. Como pueden ver, son muy similares y aquí tienen la nota de Premio Nobel Literatura 2022. Les voy a ir contando primero de qué trata cada libro y después les diré como qué hay en común con esta escritora en su forma de narrar estas historias. El primer libro que leí fue La vergüenza. Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Esta es la primera frase con la que inicia el libro. Como podemos ver, ya el libro inició con una parte muy cruda, con una parte muy fuerte que generalmente estamos acostumbrados a verla pues hasta el trama, hasta la mitad del libro. En esta historia, Annie nos va contando cómo en su infancia, adolescencia, un día llega a su casa y ve como una escena de maltrato donde el papá casi mata a la mamá. A partir de aquí, Annie empieza a hacer como un estudio o a mostrarnos cómo funcionaba la sociedad o su vida en ese tiempo. Sus vecinos, la escuela, la gente alrededor del pueblo, su papá, su mamá, que se dedicaban, etc. En cierta forma, yo veía como que buscaba una razón o a quién echarle la culpa de que su papá haya hecho esto. Una de las cosas en la que hace mucho enfoque es la situación económica en la que vivía. La familia no tenía dinero, era pues trabajadora, pero tenía recursos muy bajos. Aparte, en la sociedad donde vivían importaban mucho las apariencias y se ve claramente cómo la distinción de clases sociales, cómo se trata a uno, cómo se trata a otros. Cuenta escenas donde en restaurantes los trataban mal, donde otras personas les hicieron caras, etcétera. Hace mucho enfoque en esto y vamos viendo cómo todo esto pues al final le termina generando la vergüenza a ella, que es el tema principal del libro. Algo que intentaba relacionar en los libros o encontrar la explicación es por qué cuando el tema es cierta cosa, como en este caso la vergüenza, por qué inicia con un enfoque a una situación. En este caso a la escena del papá casi matando a la mamá. Una de la que fue mi teoría o como que lo entendí es que ella era una niña que en ese tiempo ella no se fijaba si la sociedad, si dinero, si oportunidades, etc. Pero cuando vive esta escena como que le da un golpe de realidad y esa mentalidad de niña pues desaparece y ya se empieza a dar cuenta de todo lo que está pasando, empieza a sentir esta vergüenza de que en su familia vivió esta situación y empieza a notar pues ya todas las carencias que se van teniendo. La forma en que describe esta realidad es como muy cruda, no sé si es la palabra, pero muy como sin tapujos, sin querer verla del lado bonito, sin querer agregarle belleza, simplemente la cuenta como fue y eso causa en un cierto punto alguna incomodidad porque a veces como lectores estamos esperando el final de Disney, pero aquí es lo que me interesó mucho, la crudez con la que te cuenta su vida. Después de este libro seguí con El lugar. El lugar inicia en una escena donde ella nos cuenta cómo aprueba un examen de liceo, que creo que es como el examen universitario, etc. A la siguiente página nos cuenta que unos meses después de esto su papá fallece. A partir de aquí la historia se enfoca en la vida del papá. Trata de contarnos cómo su papá inició, cómo era un obrero con muchas carencias y cómo fue viviendo a través de eso, cómo llegó a superarse tal vez un poco, cambiar de trabajo, un poco escalar en esta sociedad. Otra vez, como en el anterior libro, se enfoca mucho en estas barreras de la sociedad, cómo están las distintas clases sociales, cómo el papá buscaba que no se dieran cuenta que él tenía carencias. Algo que me resaltó mucho y me quedó muy guardado es que hay una escena donde él dice que el papá no preguntaba, porque
¿Por qué? Porque el papá le daba miedo que al preguntar supieran que él no sabía. Y a mí se me hace muy interesante porque creo que ustedes y muchas personas sabemos que las dudas es lo que nos hace crecer, porque las dudas, al preguntarlas, aprendes cosas nuevas y cada vez vas creciendo. En cambio, el papá las dudas las veía como una herramienta de darle el poder a otra persona para que te menospreciara. Entonces aquí podemos ver cuál era como esta personalidad del padre. Nos va llevando toda su vida hasta el día de su muerte. A lo largo de esta vida igualmente se concentran como en tal vez subir o las oportunidades que le dio de al tener más dinero, al tener mejores trabajos, subir en la sociedad, se podría decir. Que aquí volvemos a hacer lo mismo que en el anterior libro. ¿Qué tiene de relación la vida de su padre, la muerte, con la primera escena que es donde pasa Eliseo? Para mí, y la verdad no sé si sea la verdad, pero así es como yo lo noté, al una persona con carencias lograr este examen universitario, tal vez para la sociedad logró subir un paso más, que es algo de lo que se basó la vida de su papá, tal vez mejorar un poco para obtener mejores oportunidades, y creo que esta escena del título universitario refleja eso. Ahora sí, ¿qué les puedo contar de estas dos historias? De la forma en que escribe. Primero, antes que nada, son libros muy sencillos. O más bien libros muy cortos. 120 páginas, 100 páginas. Los otros dos que tiene, que son de estas mismas ediciones, que uno tiene 50 y el otro 100. Entonces, son historias cortas. Pero al ser cortas, no le quita lo crudo que son. Te cuenta sus realidades. Si lo podría decir en una palabra, es como vulnerable, ¿saben? Es como si tú fueras a terapia. Esto fuera un trabajo terapéutico de escribir, contar tu vida, y que tal vez en el fondo hay ciertos traumas o ciertas cosas que trabajar, pero ella no trata de embellecerla, de querer que el lector se sienta mejor consigo mismo, sino simplemente es muy cruda y a quien le parezca. Es muy interesante ver cómo estas historias personales al final se vuelven algo impersonales, porque les pueden pasar a muchas personas, o muchas personas se pueden relacionar con los sentimientos, con lo vivido, etcétera. Entonces eso creo que le da mucho valor, como algo que fue muy de ella lo vuelve a una forma que muchas personas se pueden relacionar. La verdad no sé en qué se basa el Nobel para elegir a la mejor escritora, al mejor escritor, el premio de literatura. Yo solo les puedo decir que fueron libros que me gustaron, fueron los libros con los que inicié el año, que se me hizo gran idea porque son muy cortos, te motivas a leer más, historias pequeñas, crudas, que te hacen pensar, que te hacen incomodarte en cierta manera y que puedes analizar y que las puedes sentir muy cerca de ti. Si ya los leyeron, déjenmelo en comentarios. Si ustedes pudieron encontrar los otros libros, porque yo no pude, porque se agotaron, cuéntenme cuál me recomiendan. Y si les gustaron estos libros, este video, todo, no se olviden darle like, comente, suscríbase, comparta, haga lo que quiera con estos videos y sigamos viéndonos para ver cómo crecemos o creamos una biblioteca en este nuevo lugar. Sigan teniendo un excelente día y no se olviden, sigamos leyendo. Bye.